comentas, increíble lo que dice la propia ministra, lo que dice el expresidente Felipe Calderón. ¿Ante qué estamos según tu lectura? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues la verdad es que estamos preocupados y ocupados también en analizar estas reformas. Recordemos que es el mismo paquete que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 5 de febrero de este año, el presidente envió estas reformas, 18 reformas a la Constitución y 2 a leyes secundarias, y básicamente es la consecuencia. Es decir, aún con que ya tenemos una presidenta electa, está retomando la misma narrativa del presidente. Es preocupante porque, por supuesto que la justicia debe ser pronta y expedita para todos los mexicanos. La justicia debe ser reformable, pero no podemos politizar a la justicia, y es precisamente lo que nos preocupa de esta reforma. Específicamente la elección de los ministros por los ciudadanos. En el mundo solamente hay un país que ha realizado este tipo de ejercicios, que es Bolivia, y a la fecha ha sido un total fracaso. No podemos arriesgarnos a que México se politice, a que sea, imagínate el costo de una elección sin preparación, sobre todo en temas jurídicos y en temas de derecho, es un retroceso para nuestro país y es un retroceso para la justicia mexicana. Ahora, hay propuestas, por ejemplo, para reducir el número de integrantes, de reducir las pensiones. El sistema como tal de procuración de justicia en México es perfectible, es evidente. ¿Cuáles son esas líneas donde se van a mover para negociar y cuáles son esas líneas y esas banderas rojas que no van a permitir que pase, a pesar de que Morena y los partidos aliados pues, puedan hacer de las suyas? Así es, claro que nos interesa reformar al Poder Judicial en el contexto principalmente administrativo, en el contexto de autoridad, en el contexto de no privilegios, pero por supuesto que nos interesa cuidar sobre todo la democracia y cuidar la justicia para todos los mexicanos. ¿Qué nos preocupa? Lo primero es la celeridad de estas propuestas. Es decir, esta 65 legislatura está foreando de nueva cuenta estas iniciativas en este último plazo de la 65 legislatura, porque como sabes se acaba a finales de agosto, para que la 66 legislatura pueda aprobar en forma fast track, como siempre lo han hecho, evitando todos los procesos parlamentarios, y que al iniciar la 66 legislatura pueda reformarse. Estamos abiertos al diálogo como oposición, como grupo parlamentario. Coincidimos en que tiene que haber reformas. Esta frase que repetimos constantemente, que la justicia debe ser pronta y expedita, actualmente en nuestro país no sucede. Entonces vamos hacia adelante, hacia agilizar la justicia, hacia mejorar los procesos, hacia eliminar privilegios, pero por supuesto que estamos en contra de elección popular, porque nos parece un riesgo cuando recientemente tuvimos una elección de Estado, ¿no? Específicamente la elección pasada, por supuesto que va a ser exactamente lo mismo una elección de Estado ahora en materia de Poder Judicial. Hemos visto posicionamientos preocupantes, específicamente de la ministra Batres, en donde manifiesta que no es necesario que conozcamos del derecho. Hemos visto todos los errores que ella ha tenido en la Suprema Corte de Justicia y, por supuesto, imagínate tener ministros a modo, los amigos de la Cuarta Transformación, y luego sin tener conocimiento sobre el derecho. Qué preocupante para nuestro país y para la justicia. El expresidente Calderón dice que viene la muerte anunciada de la República tal como la conocemos, es decir, la desaparición este mismo septiembre del Poder Judicial, de la Suprema Corte, de los magistrados, de los jueces, de todos los órganos. Es básicamente la desaparición de la democracia. ¿Coincides que es a ese nivel de cambios lo que sufriría México? Por supuesto, o sea, creo que es acertado su preocupación futura, lo hemos visto en otros tipos de países, sobre todo en la eliminación de la democracia. El decir que hacia allá vamos no es la mejor noticia, pero por supuesto que nos preocupa y que tenemos que poner alerta, sobre todo, insisto, en la democracia y en la justicia. Avancemos hacia la mejora del Poder Judicial, avancemos hacia este diálogo. Creo que todos los mexicanos requerimos una mejor justicia, sin embargo, no de la forma
específicamente de simulación, porque también tengo que decirlo, los foros que van a iniciar precisamente el día de mañana en la Cámara de Diputados, pues son foros de simulación, porque el Parlamento abierto desde la 64 y la 65 legislatura ha sido solamente un parlamento en beneficio de la mayoría, y que el diálogo, si se atendiera este diálogo, se atendieran reservas, se atendieran recomendaciones, cosa que no ha sucedido en toda esta legislatura, y por supuesto que se hará una simulación este Parlamento, estos diálogos, estos supuestos foros, como lo fue la propia encuesta que sacaron hace unos días, que lo saca un partido político, ni siquiera la saca el gobierno. Una encuesta dirigida por Morena, que los ciudadanos ni nos enteramos, y que por supuesto la respuesta, según ellos, fue que el 99% de la gente quiere elección de ministros, cosa que es simulación, es falsa y además ilegal esta encuesta. Diputada Lisbeth Mata, le apreciamos estos minutos para el auditorio Mega Noticias y seguiremos en contacto si nos lo permite. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.